Hoy en Estado Nacional, Ministerio de Educación afina detalles de estrategia regresar para volver a las aulas. Existirán la educación presencial y la educación a distancia. No puede existir una evaluación sumativa. Proceso formativo desde el hogar enfrenta a familias a múltiples desafíos y evidencia enormes brechas. Nos hemos tratado de acomodar, ¿verdad?, para yo poder hacer mi trabajo, mis funciones y que mi hijo ya con 10 años pueda realizar sus propias tareas. Hay un grupo importante de estudiantes que no tienen los recursos tecnológicos ni el internet para poder enfrentar, digamos, para poder ir a la virtualidad. Niños también manejan sus expectativas de cómo será el regreso a las aulas tras la pandemia. Tener caretas, mascarillas buenas y que todos estén con distancia. Entonces todos los niños se sientan ahí, pero no caben todos y nos llevan separando así. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional esta mañana de domingo. Muchas gracias por su compañía. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que probablemente lo ha inquietado a usted y ha cambiado su estilo de vida durante los últimos meses y semanas. Y se trata del tema educativo. El Ministerio de Educación prepara ya la estrategia para regresar a las aulas probablemente después del 13 de julio y está tratando de definir cómo va a ser esa nueva normalidad en las salas de clases. Para eso, esta mañana vamos a conversar sobre cómo va a ser esa nueva normalidad, pero también cuál ha sido el impacto de esta pausa en el curso lectivo y también cómo vamos a prepararnos para resolver los problemas que se deriven de esa pausa. Para ello, hemos invitado esta mañana a doña Giselle Cruz, quien es la ministra de Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, muy buenos días a todas y a todos. Han sido días de muchísimo trabajo para todo el magisterio, ¿verdad? Así es. Bueno, hoy vamos a ver ese detalle. También nos acompaña el día de hoy doña Isabel Román, quien es la coordinadora de investigación del Estado de la Educación, que es parte de los proyectos del programa de Estado de la Nación. Buenos días, Isabel. Buenos días, Liliana, señora ministra, José. Un placer estar acá. Muchas gracias. Y también nos acompaña José Aguilar, quien es, además de psicólogo y experto en administración de proyectos, ha sido también una persona que ha impulsado muchísimas iniciativas que tienen que ver con la lucha contra la deserción escolar en poblaciones vulnerables, por ejemplo, con la Fundación Acción Joven, ¿verdad, José? Así es, un gusto de estar con ustedes, un saludo a todos los que nos observan. Bien, muchísimas gracias a todos. Tal vez para comenzar vamos a ver un poco lo que ha sido este reto para la educación en el mundo. A nivel global, la pandemia ha puesto en stand-by, en pausa, el curso educativo. Se estima que en más de 190 países, llevando a millones de estudiantes a las casas. ¿Qué ha representado esto, no solo para ellos, sino para los maestros? ¿Y cómo se está ejecutando esto en Costa Rica? Veamos este resumen. El silencio inundó los pasillos y aulas costarricenses desde el 17 de marzo, cuando al decretarse estado de emergencia, como parte de las medidas sanitarias que tomó el país, cerraron sus puertas 4.471 centros educativos públicos y 708 privados. Para el curso lectivo 2020, habían matriculado, según las estadísticas del MEP, un total de 1.184.102 estudiantes de primaria y secundaria. La educación pública acoge a la mayoría de los estudiantes nacionales, 1.078.028, mientras que tan solo 106.084 son cubiertos por la educación privada. A partir de ese momento y conforme se iba prorrogando la suspensión frente al riesgo a la salud pública por el avance de la COVID-19 en el país, el MEP se enfrentó al mismo dilema que tomó al mundo desprevenido. ¿Cómo mantener la sostenibilidad del sistema educativo cuando no se pueden reunir en el aula docentes y estudiantes? El desafío en Costa Rica es aún mayor porque ya varios estudios, como el estado de la educación, venían señalando múltiples debilidades que desde hace tiempo arrastran nuestro sistema. El MEP emplea a 86.671 trabajadores, de los cuales aseguran el 96% son docentes. Durante esta crisis, el Ministerio ha ido implementando poco a poco una serie de alternativas y programas para tratar que los estudiantes a nivel nacional no vieran interrumpido del todo sus procesos de aprendizaje.
pero es evidente que no estábamos preparados como país. Empezamos todos realmente a buscar las diferentes opciones que podían darse en ese momento, por Facebook, por WhatsApp, por Classroom, por Zoom, por Google Meet. Conforme pasaron los días, el MEP ha ido implementando algunas vías para sistematizar herramientas digitales que permitan seguir con el proceso educativo, tales como la plataforma Microsoft Teams para realizar una mediación pedagógica en un programa denominado Aprendo en Casa de educación a distancia. También se pautaron programas en televisión abierta, como Plaza Sésamo, así como cursos educativos en Canal 13 y emisoras de radio, y otras alianzas para plataformas de enseñanza de inglés, matemática y otras de la UNED. Sin embargo, la realidad en cuanto a acceso a tecnología adecuada para un proceso educativo de las familias mostró la cruda verdad. Se recurrió a la tecnología. Muchos están aplicando eso, pero en muchas regiones, muchos estudiantes, muchas familias no tienen la oportunidad de tener el acceso a la tecnología para poder ver a través de lo virtual la información que manden los docentes. Hay una brecha clara en cuanto a conexión a Internet. No todos los estudiantes tienen ese beneficio. En el país hay más de 4,5 millones de suscripciones a Internet móvil, mientras que la conexión a Internet fijo apenas si supera las 875,000. Según la SUTEL, solo un 55% de las viviendas tiene acceso a Internet fijo, mientras que el alcance en la población solo llega a un 15%. El MEP está validando en estos días datos preliminares más específicos que levantaron durante la crisis, según los cuales, entre los estudiantes de primaria y secundaria, apenas la mitad cuenta con computadora propia o prestada y con conexión a Internet. Un 18.4% tiene acceso a una computadora o tablet, pero no tiene Internet. Y un preocupante 32% está excluido. No tiene ni equipo ni Internet. Para ellos solo queda una opción. No se ha logrado cubrir a todos, pero eso es imposible. Hay zonas todavía más difíciles que uno escucha a los compañeros y que tienen que alistar las famosas guías. Para no ir casa por casa, exactamente, o se envía por algún mensajero que llega, lo deja en la pulpería, o depende de las regiones. Aquí es donde viene el pulso entre el MEP, que tiene años tratando de implementar el proyecto de red educativa, y Fonatel, que cuenta con los recursos que supuestamente deben ser dedicados a ese proyecto que permitiría un acceso más democrático en todo el país. Es claro que estamos enfrentando una crisis sanitaria y que ya empezamos a ver las secuelas de la crisis económica, pero algunas entidades, como el Banco Mundial, ya hablan de una crisis silenciosa, la crisis de la educación. Veíamos en este primer resumen, Isabel, un poco el reto que esto significa, pero que va a venir a agravar la situación que ya tenía el sistema educativo costarricense. Sí, Liliana, quizás lo que hay que señalar es, como bien lo estabas indicando, no solamente para el mundo, sino para Costa Rica, esta es una situación inédita en la historia reciente de la educación en el país, porque estamos hablando de que pues la pandemia quien primero impacta de manera fuerte es al sistema educativo al enviar a la casa más de, diría yo, 1.300.000 estudiantes, si consideramos también a los estudiantes de la educación superior, ¿verdad? Ustedes mencionaban ahora el sistema preuniversitario, pero bueno, en total estamos hablando de 1.300 estudiantes a sus casas a aprender. Y bueno, el sistema educativo costarricense tiene una fortaleza muy grande, que es que la mayor parte de sus niños, niñas y adolescentes asisten al sistema público, ¿verdad? Y es el sistema público el que iguala, porque fuera de la realidad de los aulas, la realidad es muy desigual, ¿verdad? Y entonces no es las mismas condiciones en las que están todos los hogares. Por ejemplo, el 99% de los niños de hogares vulnerables y de climas educativos bajos asisten al sistema público, ¿verdad? Casi el 100%. Estos niños viven en hogares donde los adultos tienen primaria incompleta o menos. Es decir, que la posibilidad de brindarles apoyo es muy reducida para estos padres, que además están tratando de resolver el problema económico de sobrevivencia, que es su tarea principal. Claro, muchos haciendo algunos teletrabajo y entonces haciéndose cargo de los niños.
y otros quedándose sin empleo o con empleo parcial, ¿verdad? Exactamente. Y en estos hogares vulnerables o pobres, generalmente no solamente hay un niño, hay 1 o 2 o 3, ¿verdad? Que es como el promedio en el caso de los hogares más pobres. Entonces ahí tenemos ya una situación en donde es muy importante el tema del sistema educativo, porque el docente en el sistema educativo es el que es el encargado de igualar a esos niños y niñas que asisten de hogares de distintos niveles educativos, y el docente pues es el encargado de nivelar la cancha, por decirlo así. Pero bueno, obviamente la pandemia nos mandó no solamente a los niños y a los jóvenes, sino también a los docentes y a todos a casa, y entonces la posibilidad de hacer esa comunicación pues se vuelve más difícil y se tiene que dar por los medios virtuales. Claro, doña Giselle, esa educación a través de los medios virtuales que menciona Isabel nos toma por sorpresa, como casi todo el mundo, y ha habido que improvisar un poco. Sí, de una manera, en una situación inédita también demanda respuestas extraordinarias e inmediatas, ¿verdad? Y eso fue a lo que nos abocamos. Y por eso construimos la estrategia de Aprendo Educación a distancia, con Aprendo en Casa, con diferentes formatos, la televisión, la radio y por supuesto en la posibilidad de la conectividad también. Claro, pero nos encontramos con esta brecha y que pareciera que es un problema que se ha tratado de solucionar, que ha habido muchos anuncios a lo largo de los últimos 10, 8 años, de que se va a conectar a todos de llegar el Internet a todas las comunidades, pero nos encontramos con que no. Sí, hay un asunto prioritario como país y luego creo que después de esta pandemia siguen discusiones muy importantes en ese sentido, es hogares conectados, ¿verdad? Y también esa conectividad de los hogares tiene que tener una relación con la conectividad de los centros educativos. Nosotros estamos trabajando en la plataforma ministerial y en la red educativa, que es lo que realmente trata es de que esa educación, el contenido pedagógico pueda ser trasladado a nivel remoto con los docentes y también con los padres de familia, los estudiantes. Hoy más que nunca hay que trabajar en una plataforma educativa que tenga relación con hogares conectados. Esa es una deuda importante que tiene el país hace rato. Una deuda que uno realmente a veces no se explica porque para eso había dinero, ¿verdad? Se supone que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones tiene los recursos para hacer este proyecto, que uno a veces, cuando ve la historia de este proyecto, no le queda más que pensar que ha sido un tema de burocracia administrativa. Si uno ve, en el 2015 se hizo un anuncio público en el gobierno de don Luis Guillermo Solís de que venía la red de banda ancha solidaria y que se iba a empezar a trabajar en ella, 2015. En el 2018 ya se llega a un acuerdo, el Ministerio de Educación lo tenía listo, la SUTEL lo manda al Ministerio de Educación para firmar, se decide no firmar, donde hay cambio de gobierno, se hace un nuevo anuncio en el 2018 de que ahora vamos con la red educativa del Bicentenario. Y ese es el proyecto que en este momento el Ministerio de Educación, ¿en qué estatus está? En este momento la red del Bicentenario está en la Fundación Omar Dengo. Ampliamos el convenio de la Fundación Omar Dengo con el Ministerio de Educación precisamente para esto, para que la Fundación eche a andar el proyecto como unidad ejecutora del proyecto. El diseño del proyecto está listo, el costo del proyecto en cada una de sus etapas, la primera etapa, la etapa de conectividad, el tema de los dispositivos, ¿verdad? Para que llegue adentro del centro educativo, o sea, al aula. Y luego el contenido pedagógico. Para nosotros eso es muy importante. Una red sin contenido pedagógico no es una red educativa. Ese contenido pedagógico tiene que definirlo el Ministerio de Educación Pública, acorde con las políticas educativas, y ese es el contenido que puede trazar y trabajar el docente, el estudiante y el padre de familia. Hay dos cosas entonces, una es la infraestructura y otra el contenido. Sí, ahí tal vez en esto que señala la señora ministra es bien importante señalar que cuando estamos hablando de Internet, en realidad lo más importante es tener una buena conectividad, ¿verdad? Y justamente porque el objetivo es trasladar un contenido pedagógico, ¿verdad? Y si no hay una buena conectividad, veámoslo así, Liliana, digamos, una de las brechas, cuando nos cayó la pandemia, que es como un meteorito, ¿verdad? Que nos agarró como estábamos, ¿verdad? Y nos dejó en la calle. Literal. Lo que teníamos, ahí estaba y lo dejó al descubierto. Entonces, por ejemplo, había una brecha digital muy importante en términos de la buena conectividad. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos que mientras que los niños y jóvenes de los hogares de mayores ingresos tienen acceso, el 80% de ellos tienen acceso a una buena conectividad,
En el caso de los hogares más pobres, ese acceso es apenas de un 37%. Vean la escala de la brecha, ¿verdad? 80 contra 37. Y cuando profundizamos en esos sectores más pobres, ¿verdad? El 48% accede a Internet por medio del celular y un 10% definitivamente no accede. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De alrededor de 418.000 estudiantes que no tienen acceso o sea, la posibilidad de tener una clase virtual en buenas condiciones, adecuadas para lo que la señora ministra señala, que es transmitir ese material, esa mediación pedagógica de manera efectiva. Y en el caso de los hogares más pobres, estamos hablando de alrededor de 200.000 niños de los hogares más pobres que definitivamente no tienen esas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí, claro, eso es un desafío importante y una deuda, como decía la señora ministra, que veníamos arrastrando. Claro, antes de continuar con José, que además ha trabajado varios proyectos precisamente con esas poblaciones vulnerables, vamos a ver qué nos dijo el presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre este proyecto de red educativa que, como decíamos, ha estado en expedientes y cambiando de nombre, de banda ancha solidaria a red educativa del Bicentenario. Entendemos que la semana pasada hubo ya una respuesta técnica a la propuesta que había hecho el Ministerio de Educación. Veamos qué nos dijo. Nosotros remitimos ya la propuesta, que es una propuesta técnica, financiera y jurídica al MISIT, para que el MISIT ahora establezca las metas en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. La propuesta consiste en darle conectividad con anchos de banda suficientes para que funcione la red adecuadamente a casi 2.400 centros educativos de los 4.700 que tiene el país. Es una solución que implica hacerles mejoras a las radiobases, crear nuevas radiobases, implica también lo que es la infraestructura interna de las escuelas. Eso requiere cableados, requiere switch, requiere puntos de acceso. Y también incluye el pago de los servicios por 5 años. Y en una cantidad también de centros educativos que tienen un número importante de estudiantes, se requiere otra solución tecnológica. Y eso lo estamos haciendo a través de fibra óptica. ¿De cuánto es la inversión total? La inversión total es de $145.600.000 por 5 años. 145 millones de dólares. Ojalá que esta vez de verdad esto se pueda implementar. Ahora tiene que pasar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y habrá que ver si entonces lo incluyen dentro de la política pública y se logra ejecutar. José, usted ha analizado durante mucho tiempo y trabajado en estas poblaciones vulnerables. ¿Cuál es la herida que se ensancha aún más después de esta pausa que hemos tenido que hacer en el sistema educativo? Gracias, Liliana. Es muy importante tu pregunta y tal vez para ayudar a tus televidentes, aportarles un poquito de contexto y que puedan tener una idea de la magnitud, tengo un par de láminas que les podemos compartir. Están tomadas de la encuesta nacional de hogares que hace el INEC cada año, que es donde observa cómo está la situación costarricense económica y social. Una que es muy clara, que quisiera empezar, es ver el impacto contundente que tiene la calidad de la educación en la vida de los costarricenses, que se dice con facilidad, pero cuando uno ve el dato es impresionante. Si vos ves a Costa Rica y lo dividís en lo que se llaman deciles de ingreso per cápita, que son las categorías de cuánto dinero tenés, el decil 1, el que tiene menos dinero, el decil 10, el que tiene más dinero. Se van a caer de espaldas cuando vean este número. El ingreso per cápita del hogar del decil 1, que solo tiene de educación 6,4 años, es de 36.701 colones en la encuesta nacional de hogares del 2018, que salió publicada en septiembre del 2018. Si vos te vas a el decil 9 de ingreso per cápita, que tiene 11,9 años, que termina la educación secundaria, pasas un salto de 36.701 colones a 643.546 colones de ingreso per cápita. Pero es que interesante también en el tema del empleo, que es otra dinámica altamente asociada con la pandemia, en donde estamos todos sintiendo una gran afectación. En el decil 1, con solo primaria, tienen un 31,6% de desempleo abierto, según la ENAO del INEC. Cuando pasás a la gente que tiene 11,9 años de educación promedio,
pasás de 31,6% de desempleo a 2,4%. Y cuando vas al decil 10 de los costarricenses que han acumulado más educación, que son 13,9 años, pasás del desempleo de 31,6 a 1,5. Y del ingreso per cápita das un salto monumental de 36.701 colones a 1.483.651 colones, que es el punto que quiero dejar establecido, más allá de cualquier duda. La adquisición de conocimientos, los años de escolaridad efectivos que tengan los costarricenses hace una diferencia dramática. Y termino este primer punto con una segunda mirada de la pobreza, que ya no es la pobreza monetaria, sino la pobreza multidimensional. Que esta es una métrica muy interesante que mide cuáles son las dimensiones en que los costarricenses experimentan privaciones y carencias. Las personas que están sufriendo pobreza multidimensional, hay una correlación interesantísima de que esos hogares tienen a los chicos en edad de educación secundaria el 69,5, 70% que están ya fuera del sistema educativo sin haber finalizado la secundaria. ¿Qué es lo que esto nos dice? Si estas variables de acceso a la tecnología con calidad de la educación, permanencia en el sistema educativo, desarrollo de sus habilidades, no se culminan, casi que por certidumbre, estadísticamente demostrado, estos costarricenses van a no tener participación en el empleo formal, tener pocos ingresos, tener poco acceso a la seguridad social y tener una vida llena de privaciones y carencias. Entonces, lo que quisiera en este primer punto es dejar clarísima la importancia para la calidad de vida del acceso a la educación y la calidad de la educación pública, que en la segunda intervención quisiera desarrollar un poquito más. De ahí, doña Giselle, lo urgente, ¿verdad?, de tratar de minimizar al máximo la posibilidad de deserción, que es uno de los riesgos grandes en una pausa como esta, digamos que ya va casi 3 meses. Sí, el tema de la exclusión es un tema relevante y relevante en esta situación de pandemia. Ningún joven, ningún niño o niña puede quedarse atrás por una situación de pandemia y en eso tenemos que redoblar esfuerzos, todo el Ministerio de Educación Pública y el país en general, y darle ese valor que tiene ahora como ha reconocido la educación pública para poder otra vez traer a todos esos estudiantes a las aulas. Y esto pasa, bueno, tenemos los datos de matrícula del principio de año, de marzo de este año, y tenemos que cotejar esos datos una vez que volvamos a la presencialidad para redoblar todos los esfuerzos para traer nuevamente los estudiantes a las aulas. Y esto pasa también por lo que mencionaba José ahora, del tema del beneficio. No hay ninguna duda que vamos a tener que redoblar esfuerzos también para los beneficios diferentes que reciben los estudiantes. ¿Cuáles son esos? Las becas, el transporte y la alimentación. Ya tenemos listas de familias que quieren ingresar al beneficio de la alimentación y eso nos parece a nosotros muy importante, poner ese valor de la educación pública para poder avanzar y avanzar con estas generaciones que también tienen ahora esta situación de la pandemia y tenemos que llevarlo de una manera paulatina, por lo menos en el tiempo que me queda la administración, de una manera muy sostenida el 2020, el 2021 y el 2022, en términos de contenidos, pero también en términos de los beneficios que reciben nuestros estudiantes. Isabel, ahora más que nunca es urgente usar bien los recursos, ¿verdad? Porque ya hemos visto que en términos de educación el país gasta bastante, pero los resultados no eran los mejores. Sí, bueno, tal vez un elemento en relación con esto que planteaba José, en relación con esta situación de los hogares, es que cuando tenemos hogares con estas diferencias de ingreso y cuando José llama per cápita, tal vez para los televidentes entender eso significa que esos hogares, por lo menos los más pobres, tienen 36.000 colones para darle a cada hijo, ¿verdad? Es por persona, mientras que en los hogares más ricos eso puede andar por 700.000 para cada chico, ¿verdad? Entonces ahí de nuevo las brechas. ¿Qué ha dicho la CEPAL en América Latina en relación con un joven que sale del colegio? Un joven que sale del colegio o es excluido del colegio tendrá 20% menos de ingreso el resto de su vida. Ya de por sí eso ya va a marcar su futuro. Respecto a lo que preguntas, efectivamente el país, luego de unas décadas que tuvimos donde en una situación de crisis se nos cayó la inversión en educación, empezamos a recuperar la inversión hasta llegar a más del 7% del Producto Interno Bruto, lo cual es una apuesta a país importante. Y bueno, efectivamente veníamos recuperándonos de rezagos históricos que teníamos, como el tema de la exclusión educativa,
¿verdad? Se venían haciendo esfuerzos muy importantes y quizá uno de los esfuerzos más importantes es esto que señala la señora ministra, que tiene que ver con los programas de equidad, ¿verdad? Que los programas de equidad ocupan buena parte de ese presupuesto, aparte de él, obviamente, lo que se dedica al pago de los docentes, pero esta inversión en los programas de equidad es fundamental, porque ahí está Avancemos, está Comedores Escolares, que en este momento de la pandemia ha sido y ha hecho que Costa Rica haga la diferencia en América Latina en llegarle a los hogares. Obviamente necesitábamos mejorar en los resultados, ¿verdad? Y ahí es donde teníamos nuestros mayores rezagos y ahora esos rezagos se acumulan. Vean ustedes que tenemos una generación, esta generación que en menos de 2 años ha tenido 3 suspensiones de clases, 4 meses de huelga en el 2018, 1 mes de la salida del anterior ministro y ahora esta suspensión. Entonces, mucho, en términos de aprendizaje es mucho. En países donde ha habido suspensiones sistemáticas, pienso en Argentina, por ejemplo, durante todos los años 90 que tenían suspensiones sistemáticas, ya hay mediciones de impactos cognitivos en esas poblaciones. Por eso es que es muy importante acompañar al tema sanitario con el tema de la estrategia de acompañamiento pedagógico. Bueno, y eso es precisamente lo que vamos a ver después de la pausa y tal vez mucho de lo que usted se está preguntando. ¿Cuándo van a volver los niños a la escuela y cómo va a ser ese regresar? Ya volvemos. Continuamos aquí en Estado Nacional conversando sobre la nueva realidad que les espera a los estudiantes de primaria, secundaria y universitario en las aulas una vez que se decida regresar a la educación presencial. Pero antes de volver en esto, de entrar en este tema, quería terminar con vos, don José, la idea de lo que hablábamos un poco de estos rezagos que teníamos en cuanto a calidad y cómo enfrentar la afectación que vamos a tener por esta pausa. Sí, Liliana, gracias. Y de nuevo quisiera aportarle elementos de juicio útiles a tus televidentes, tal vez para que tengamos una idea de cómo veníamos. De nuevo, citando la encuesta nacional de hogares del 2019, aquí tenemos un par de datos que nos dan una idea de cómo estábamos pre-COVID, pre-pandemia. Los chicos que están entre 17 y 21 años, ya tenías un 54%, para ser exacto, 53,98% que estaban fuera del sistema educativo y no se habían graduado, que son estos chicos que citaba Isa, que van a tener una serie de dificultades importantes. La última vez que se publicó en el MEP el cohorte y la eficacia de finalización de cuántos chicos empiezan primer grado y terminan 5º año a tiempo fue en el 2016. Y de cada 1000 que empezaban en primer grado, terminaban a tiempo 388, nada más. Wow, entonces eso nos da una idea poco. bastante importante de por qué todos tenemos que cerrar filas con las propuestas técnicas que hace la ministra, que hacen entidades especialistas como el Estado de la Nación. Hay muy buena literatura de la OCDE, del BID y de otras fuentes que típicamente no solamente enfrentan retos logísticos y técnicos, sino retos políticos. Y ahí yo quisiera suscribir la preocupación que expresaba Isa. Cuando uno se detiene a ver lo que estos chicos que empezaron hace, digamos, 5 años su estudio han tenido prácticamente 3 de esos 5 años, les ha tocado navegar en mar picado y han tenido una catástrofe. Y termino una idea para tratar de aportarles una idea un poco de cómo estaba uno de los indicadores de calidad que a mí me parece importante. Yo crecí en Guanacaste, tengo mucho amor por esa región, y en Guanacaste todos sabemos que la industria que tiene dinamismo económico y una gran demanda de mano de obra con salarios bien remunerados es el turismo y los servicios. Una de las destrezas que son particularmente críticas para insertarte con éxito en el mercado laboral formal es el dominio del inglés. Entonces, permítanme compartirles una lámina igual de la Encuesta Nacional de Hogares del 2018 del INEC, en donde lo que voy a tratar de hacer es visibilizar los retos y los rezagos que arrastra el MEP. Los chicos que terminan la educación secundaria técnica completa, en buena teoría son 12 años, o si han perdido uno, estaríamos hablando de 13 años seguidos de educación formal. Según los datos del INEC, lo que nos dice es que esos jóvenes, que son una pequeña élite en Guanacaste, recordemos que la escolaridad promedio de la zona chorotega son 8,2 años, estos son una élite de los que logran terminar la educación secundaria técnica. Solamente 6,92% de ellos logran dominar la segunda lengua. Es decir, 94 de cada 100 no van a poder tener esa destreza a pesar de haber invertido toda su vida en el estudio. Ahí es donde todas las reformas técnicas y pedagógicas que han venido impulsando los ministros que hemos tenido, tenemos que apoyar como sociedad para que se logren implementar en las aulas correctamente. A veces hay un desfase entre las buenas ideas y la ejecución.
Y no son solamente variables técnicas o logísticas, sino políticas. Eso es lo que tiene que apoyar la sociedad para que las reformas cobren vida. Claro, esa articulación para que se pueda llevar a la práctica. La educación remota ha significado un reto para los niños y para los padres y también para los maestros. El ministerio ya está afinando la estrategia para regresar a las aulas, aunque sabemos que va a ser un regreso lento y paulatino. ¿Cómo será esa nueva normalidad? Veamos un poco cuál es la situación actual y cuál es la expectativa que hay. Los primeros días que había coronavirus en Costa Rica, aún íbamos a clases. Y todos andábamos muy pegaditos ahí, yo con mi compa. Pero ya cuando empezamos a venir a casa, yo empecé a quedarme con mi mamá y mi papá, ya no fue igual. Luego mi papá tuvo que irse a trabajar y yo me quedaba aquí haciendo tareas aquí de la par de mi mamá y cuando tenía alguna duda le preguntaba a mi mamá. Pero a veces ella estaba ocupada y tenía que esperar. Así describe Daniel Sequeira cómo cambió la pandemia su vida en una escuela pública de Santo Domingo de Heredia a su casa. Pilar, su mamá, aún está haciendo teletrabajo, por lo que puede seguir cuidando de Daniel. Pero al igual que miles de mamás en el país, ha tenido que hacer malabares para hacer frente a una nueva realidad. Es una dinámica diferente, nos hemos ido acostumbrando tanto mi hijo, saber que tiene a la mamá 100% el tiempo en casa, pero que mamá está trabajando, que mamá no está para jugar, ni para ver tele, ni para ver Netflix con él. Además de atender su trabajo en forma remota, estar al tanto de su hijo, debe también hacerse cargo de las labores domésticas. Ahora, imagínese, una mamá con 2 o más niños, o un hogar donde uno o ambos padres hayan perdido el empleo, u hogares más pequeños, con un espacio físico limitado, donde convivan múltiples personas, donde no haya computadora o no tengan internet. En la nueva realidad, niños y adolescentes han tenido que adaptarse desde muy distintos niveles, algunos con acceso a clases virtuales, donde ven a sus maestras y compañeros todos los días a través de la computadora. Hay que adaptarse a cosas nuevas. ¿Cómo qué? Como estudiar por compu, escribirlo en el cuaderno, copiarlo desde la compu. Y extrañamos ver a nuestros amigos, ya uno sabe. Otros, en circunstancias extremas, como esta pequeña que improvisa un escritorio a la intemperie, que es el único lugar donde logra conexión a internet en una zona rural. Todos, desde muy distintos contextos, que tienen una fuerte injerencia en su capacidad de aprender. Para los más pequeños, el reto del aprendizaje a distancia en etapas tempranas también tiene sus bemoles y depende mucho del acompañamiento que puedan darle en casa sus padres, recurso con el que no todos en el país cuentan en este momento. Estudios del BID y la UNICEF ya apuntan a las múltiples consecuencias que tiene la suspensión de clases en el mundo, tales como interrupción en el aprendizaje, afectación negativa en educación temprana y en los primeros años de primaria, aumento en inequidad del aprendizaje, mayor riesgo de deserción escolar, impacto en nutrición y salud física, efectos en la salud mental y emocional, y en algunos casos vulnerabilidad frente a la violencia y otras amenazas. Ante la necesidad de seguir conviviendo con la pandemia en una nueva realidad, un grupo experto del Ministerio de Educación inició el diseño de la estrategia Regresar para definir el modelo con el que reiniciará el curso lectivo en el país en un difícil equilibrio para garantizar la protección de la vida y evitar el contagio. Se habla de un regreso lento, paulatino y escalonado. La semana pasada inició el proceso de consulta con direcciones regionales y otros sectores que ya han manifestado sus inquietudes. Es parte de lo que nosotros íbamos a pedir que deben de tener mascarillas, guantes, ¿verdad? Y no solo, o sea, casi que vamos a decir que todo mundo. El número de estudiantes por sección, los presupuestos educativos que van a tender a tener que orientarse hacia este tipo de situaciones, por ejemplo, los jabón, el agua, previsiones del agua, por ejemplo, en el verano, que en esa zona no hay agua. Van a haber recreos. Nosotros pensamos que tienen que haber una modificación en el horario. Esos grupos de 30 o más niños en el aula, ¿cómo los distanciamos? Y mientras los expertos terminan de definir cuál será la nueva ruta, en la mente de miles de niños surgen sus propias dudas e ideas de cómo será volver a las aulas con sus compañeros. Mascarillas buenas y que todos estén con distancia.
¿Por qué? Porque en la distancia es lo más importante en este momento. Sería complicado porque la clase que nosotros tenemos, el aula, no es tan grande. Es como esto, un espacio que tenemos ahí. Entonces todos los niños se sientan ahí, pero no caben. Como entrar, de una vez lavarse las manos, echarse alcohol en gel. Después del recreo entrar y lavarse las manos otra vez. Y andar con careta, que es para los niños más fácil respirar. Se habla de que podría ser eventualmente después del 13 de julio cuando se retorne a las aulas. Por eso es tan importante, doña Giselle. ¿Qué se está hablando? ¿Cómo se va a volver? ¿Cómo va a ser ese retorno? Bueno, diseñamos una estrategia que le denominamos Regresar, donde hay varias mesas de trabajo con diferentes consultas a los diferentes sectores. Esta estrategia ya tiene bastantes insumos importantes que se están validando en las regiones educativas. ¿Y qué es lo que se está validando? La información que lo logramos recopilar para que los directores regionales y los directores y directoras de centros educativos validen esa información. Las variables: infraestructura, matrícula, cantidad de aulas, suministro de agua, el tema de la higiene, ¿verdad? Todos los protocolos de limpieza y por supuesto todo lo que tiene que ver también valorando la educación a distancia, cómo se ha comportado, cuáles han sido esos resultados. Ponerle métrica a la educación a distancia es una forma subjetiva, no hay una forma objetiva. Ya sabemos que el impacto que esto tiene, y en eso nos estamos apoyando en otras informaciones, pero hay que valorar cada uno de los escenarios para poder definir cuáles estudiantes, cuáles secciones y cuáles centros educativos ingresarían a clases. Pero en este momento no se sabe cuáles. Se hablaba en algunos medios de comunicación esta semana de que serían 2 niveles por centro educativo, que ya estaría definido que serían grupos de 10 a 15 muchachos y que algunos se turnarían para ir 2 veces por semana. Eso es una posibilidad. Hay que definir horarios, hay que definir ingresos, porque no podemos tener hacinamiento en el ingreso. Una institución que tiene varios niveles y decidimos que van a ir los cuartos años, por ejemplo, de un colegio, y también la posibilidad de las aulas. Además, con el distanciamiento son 10 estudiantes al máximo por aula. Ya eso lo hemos hecho, esas mediciones, todas esas variables, esa información es lo que está llegando a las direcciones regionales para poderla validar y al final determinar cuáles niveles, en qué horarios, y también puede ir unos estudiantes unos días en la semana y otros días no. Por eso es que es muy importante seguir haciendo todos los esfuerzos para la educación a distancia a través de la televisión, la radio y también a través de las plataformas virtuales. ¿Por qué? Porque va a coexistir la presencialidad con la educación a distancia. Pero hay también muchas preguntas y dudas de los padres de familia y de los muchachos, por ejemplo, ¿cómo los van a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar el conocimiento? Bueno, tenemos una situación extraordinaria. El currículum, como lo teníamos preestablecido, como lo teníamos configurado, y lo que ha aprobado el Consejo Superior de Educación, las lecciones que teníamos, los horarios, 5 lecciones de matemática, por ejemplo, y la evaluación, eso quedó atrás. Esa forma ordinaria... No se va a evaluar así. Se va a evaluar de una forma diferente. Ya lo que estamos haciendo nosotros son registros de desempeño para poder nosotros determinar, y el docente, y tener nosotros data de cuál es ese desempeño. Pero es que es desigual, lo hablábamos anteriormente. A algunos se les ha llegado con educación a distancia, con material impreso, hay otros que es a través de conectividad, hay otros que es la televisión, lo que tienen más cercano, o la radio. Entonces, al ser tan desigual y no tener nosotros una data, porque es imposible en este momento, ¿verdad? Porque sería subjetivo ponerle un valor realmente a la educación a distancia, tenemos que ir recogiendo esa información, no podemos hablar de una evaluación como la teníamos nosotros normalizada en un contexto ordinario. Entonces, ahí también la innovación, la creatividad, para poderle dar los instrumentos necesarios a nuestros docentes para que vayan haciendo esa valoración del desempeño, y por eso es algo muy importante. El tema de los aprendizajes fundamentales tiene que sostenerse en el 2020, en el 2021 y en el 2022. ¿Por qué? Para poder ir nivelando de alguna forma todos estos estudiantes. Estamos trabajando una herramienta con el Banco Mundial donde nos aproxima a la cantidad de aprendizajes esperados o contenidos que los estudiantes no van a poder lograr de acuerdo con
la no presencialidad, porque a mayor distanciamiento con la escuela, menos lecciones, pues menos posibilidades de tener esos contenidos, de desarrollar esos contenidos. Entonces también tenemos que aproximarnos. ¿Por qué? Porque hay que hacer ajustes a nivel mundial también con las pruebas. Por ejemplo, las pruebas PISA. Al ser una situación mundial, no podemos decir que la medición puede ser igual como estaba establecida. Probablemente vaya a haber una especie de paréntesis en este periodo. Exactamente. Isabel, usted está participando en un grupo experto, asesor que está viendo este tema. ¿Cómo lo están analizando? Porque hay mucha preocupación, ¿verdad?, de los padres también, que bueno, tienen a los niños en la casa, muchos ya tienen que volver a trabajar presencialmente, con quién los van a dejar, pero también el tema de la salud. ¿Cómo garantizar la salud de los muchachos si tienen miedo de que si regresan a la escuela puedan haber un contagio? Bueno, una de las cosas positivas, pienso que de esta coyuntura tan difícil que tenemos es la articulación tan importante que se ha sostenido entre el sector salud y el sector educación, ¿verdad? Que no siempre se encuentran, ¿verdad? Y prevalecen esas visiones sectoriales, pero en este caso no. O sea, realmente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud han venido haciendo un trabajo conjunto muy importante, porque ciertamente la prioridad número uno es preservar la salud de nuestros estudiantes. Y en este trabajo quizá dos aspectos que me parece importante que destacar es esto que señalaba doña Giselle de la construcción de distintos escenarios, ¿verdad? Porque es que no podemos aplicar una receta igual para todos. No va a ser una apertura de curso lectivo para todos en todo el país igual. No, ¿verdad? Hay que considerar distintas condiciones. Antes de la pandemia teníamos escuelas con órdenes sanitarias. O sea, es imposible, sin digamos, acceso a agua, por sin ejemplo. acceso a agua, ¿verdad? Ahora, José, ese volver en esa forma va a aumentar esa brecha de desigualdad. Desafortunadamente creo que no hay manera de evitarlo. Es una realidad trágica y aquí yo creo que lo que corresponde, te diría, por una parte es, por lo que hemos venido diciendo, de la importancia que tiene la educación pública para nuestros jóvenes, la sociedad, la democracia, la economía, hay que cerrar filas, hay que apoyar cada uno en su trinchera, sector privado, ONGs, academia, funcionarios públicos, a los esfuerzos que estén haciendo para nivelarlo, porque es de vida o muerte para las familias. Y por otro lado, quisiera aprovechar la oportunidad para compartirle a tus televidentes una pieza de información importante que les haga ver la urgencia de avanzar luego de llegar a esta nueva normalidad. Ojalá que de verdad sea una nueva y no una anterior normalidad. Y quiero aprovechar los datos que mencionaba Isa de las pruebas PISA. Esas son unas pruebas estandarizadas que se hacen a nivel global que permiten para una serie de países comparar cómo están el desarrollo y las competencias en los estudiantes. Y solo para que tengamos una idea de una de ellas en matemática, la escala de valoración va de 0 siendo el menor, 6 siendo el mayor. Nosotros entre 0 y 2 teníamos en matemática el 86% de los jóvenes en la última vez que se aplicó en el 2018. Y citando el informe de la OCDE, lo que te dice es que en una escala de valoración de 0 a 2, básicamente los jóvenes no pueden interpretar y reconocer preguntas que requieran más de una inferencia directa, no pueden usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros. Estamos hablando de un tema de calidad de la educación. Calidad de la educación. Entonces, hay una fase que todos tenemos que cerrar filas y apoyar de donde sea que estamos, con solidaridad, entendiendo la importancia de que el MEP recobre su funcionamiento. Y una vez que eso está ahí, entrarle de lleno a la calidad de los docentes, de los directores, a que los buenos programas que se han venido desarrollando se apliquen. Si no, Costa Rica no va a levantar la nariz. Claro. Voy a hacerle algunas preguntas muy concretas, doña Giselle, que creo que los padres de familia me matarían si no se las hago porque son parte de sus consultas. Primero, una vez que ya se determine que van a regresar a las clases, ¿todos los maestros y profesores van a usar equipo de protección, mascarillas, guantes, caretas? Bueno, el equipo de protección se define con el Ministerio de Salud. La careta es una parte del equipo de protección, por supuesto el lavado de manos. ¿La careta va a ser obligatoria para todos los maestros? La careta es obligatoria. ¿Quién la compra? Estamos gestionando eso en el Ministerio de Educación Pública para proveer a los centros educativos de las caretas, igual que a los estudiantes. Hemos decidido con el Ministerio de Salud que sea la careta para estudiantes y para profesores porque es más fácil su uso y es más higiénico. ¿Va a haber una compra masiva de caretas? Estamos en ese proceso. ¿Han estimado cuántas van a ser? Porque se las van a dar a los estudiantes y a los padres de familia. A los docentes, sí. Sí, claro, estamos trabajando con la Comisión Nacional de Emergencias, también con la Proveeduría Institucional. También tenemos un ofrecimiento de una empresa privada que nos donó 10,000 caretas, ya estamos en ese proceso, porque algo muy importante que lo mencionaban tanto Isa como José, es el tema también en esta pandemia. De manera forzada hemos tenido que juntarnos
la sociedad civil, con gobierno, ¿verdad? Las ONGs, la academia, ¿verdad? Entonces, aquí algo importante a valorar es que la vida política, la academia no está distanciada de la vida política y para tomar decisiones en este momento, la pandemia nos juntó para la mejor toma de decisiones, ¿verdad? Claro. Y para salir adelante todos juntos. Entonces, este esfuerzo se está llevando de esa manera, ¿verdad? Junto con la empresa privada y también los esfuerzos que hace la Comisión de Emergencias y los esfuerzos que hace directamente la institución. Es una extraordinaria oportunidad para mostrar las ventajas de ese trabajo. Por ejemplo, nuestros estudiantes de los colegios técnicos, con el formato ya, con el diseño que tiene el tecnológico, está tratando de diseñar caretas para nuestros estudiantes y para ellos mismos. Claro. Entonces también aquí son todos esos elementos que se conjugan para dar respuesta a una situación inédita, ¿verdad? Pero salir de la mejor manera. Claro. Otra pregunta, ¿cómo va a ser el transporte? Los muchachos van a ir en los busetas. Hay que tomar todas las medidas en el transporte. Como pero ya se definió, va a ser el 50% en los autobuses. Una vez que estén ya definidos los horarios de los estudiantes, tenemos que definir el horario de transporte y tenemos que aplicar los protocolos. Los protocolos llegaron para quedarse. Entonces hay que aplicar el protocolo también en el servicio de transporte, como al ingreso a la institución, como dentro de la institución. Y esa es la definición que estamos ya con los finales de los protocolos para atender el distanciamiento, el uso de la careta, el lavado de manos, todos estos elementos para resguardar la salud. También es muy importante que conforme se vaya conformando, se comporte la pandemia, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones en unos cantones y en otros no. Claro. Porque el Ministerio de Educación tiene, termine primero esa idea porque esa es importante, que la gente entienda. Si en algunos cantones hay incidencia alta de casos, no va a haber educación presencial. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque bien lo decíamos, el país apostó por resguardar la salud. Esa fue la apuesta que hemos hecho. Y por supuesto que se afecta a los demás servicios, el servicio comercial, el servicio de los servicios públicos y privados, y por supuesto que el más afectado es el servicio educativo. Por eso, una vez que esto pase, esa nueva normalidad, que esa discusión tenemos que darla, tenemos que llevar de esas buenas prácticas a mejorar la calidad de la educación. Y esa preocupación que tiene José, que la expresaba muy bien, nosotros estamos trabajando un proyecto, que es el proyecto de gestión del desempeño docente. Y eso pasa por el cambio de todos los perfiles de contratación docente, incluyendo el tema del inglés. Ya hicimos un cambio significativo, que es que cualquier profesor de preescolar, profesora que quiera ingresar a nuestro sistema educativo para dar preescolar, además de ser licenciado o licenciada en preescolar, tiene que tener un nivel educativo en inglés del C1, a veces B2, claro. Pero el C1 es la meta. Y tiene que llegar a C2 en su momento. Para poder garantizar estándares de calidad. Tal vez para ir avanzando en el tema de las consultas que los padres tienen, porque el tiempo nos va ganando. El otro tema es infraestructura. El Ministerio de Educación tiene una deuda quizás todavía más grande que la digital en términos de infraestructura. Las condiciones físicas en las que están muchos centros educativos son dramáticas, y el tema del agua, o sea, el director del Colegio de Atillo me decía, aquí no hay agua frecuentemente. Colegios que no tengan agua no hemos trabajado mucho también de la mano con el AIA. A este momento hemos instalado más de 300 tanques de agua. Esa es una acción que llega para quedarse, ¿verdad? Porque va a ser el suministro, garantizar el suministro. Y también la base de datos es una tragedia que la solución sea colocar, no el Ministerio de Educación, sino para el AIA, ¿verdad? Cuando deberíamos de resolver el problema de fondo del agua y no poniendo tanques, pero esa es la emergencia. Tanques de agua en los centros educativos que tenían algún problema con suministro de agua, y esa base de datos pasa también por las posibilidades del suministro de agua, eso es básico. Claro. Trabajando fuertemente con ella para que pueda darle atención a los centros educativos con el suministro de agua. Colegios privados, que también me preguntaron, ¿cómo van a volver ellos? ¿Van a volver después del 13 de julio? Con los mismos protocolos, con las mismas consideraciones. Ellos están en la mesa de trabajo, en representación tanto de las universidades privadas como de los colegios y escuelas privadas, para atención del protocolo. Recordemos que la directriz que firmamos el ministro de Salud en persona es una directriz para el sector público y privado en materia educativa. ¿Por qué? Porque la atención de los protocolos tiene que ser con las mismas garantías. Y ya para ir terminando, porque estamos a punto de cerrar, en términos de evaluación, muchos de los muchachos de quinto año están preocupados por su prueba de ingreso a las universidades y cómo, con todos los huecos y vacíos que ellos tienen, van a entrar en desventaja. Bueno, esto ya lo hablamos con las universidades. De hecho, se están haciendo ajustes también para las fechas del examen de admisión y también haciendo ajustes para las calificaciones
que ingresarían en esa nota de presentación para el examen de admisión. Hay una comisión trabajando esto y también hemos hablado con las universidades porque hay que hacer, a eso nos toca a todos, es una tarea general, es una tarea país, es una tarea mundial, que tenemos que nivelar la cancha. ¿En qué sentido? Hacer los ajustes necesarios porque el perfil de ingreso que teníamos para una carrera determinada no puede ser el mismo perfil de ingreso. ¿Qué les toca a las universidades? Hay ofrecer todas las oportunidades a estos jóvenes de cursos de nivelación o tutoriales, ¿verdad? Como estamos haciendo también en ese sentido en los colegios, ofreciéndoles tutoriales para que puedan ir nivelando. Claro, cuando pasó la huelga del 2018, se decidió, digamos, pasar a todo el mundo, ¿verdad? Todos los estudiantes pasaron, se les aprobó el año. ¿Se está considerando esa posibilidad en este caso? Nosotros estamos haciendo esfuerzos para hacer ajustes evaluativos y creo que también esa es una gran oportunidad para hablar de una forma diferente de evaluar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, teniendo también un currículum más flexible por habilidades, es aprovechar la oportunidad para hacer ajustes en los instrumentos de evaluación de manera que el docente pueda ir monitoreando cuáles son esos niveles de logro. Pero el tema de promoción, como la teníamos cuantificada, determinada, eso no puede ser en estas condiciones. Sería totalmente una inequidad porque estaríamos promocionando lo que decíamos, los que sí pueden, los que tienen educación a distancia, los que les está llegando las guías de trabajo autónomo y otros no lo podrían hacer. Entonces hay que pensar en todos. Claro, una pregunta, digamos, puede parecer liviana, pero me la han hecho también mucho. Los que están en los últimos años muchas veces empiezan desde mitad del año a preparar sus bailes de graduación. Eso es una concentración de gente. ¿No va a haber bailes de graduación este año? Pues las disposiciones de salud es que no hay actividades con hacinamiento de más de 30 personas hasta la fecha. Vamos a ver cómo evoluciona la pandemia. Por Zoom. Podemos... Por Zoom. Por Zoom. Baile por Zoom. Podríamos exactamente innovar de qué manera. Lamentablemente ese formato y muchos otros formatos que tenemos en la vida cotidiana no han podido ser porque estamos en una condición de pandemia. Yo siempre digo que es pandemia con mayúscula para que podamos entender los costarricenses de qué se trata y que no esperemos respuestas ordinarias en una situación extraordinaria. Claro. Creo que el tema de educación va a dar para muchísimas mesas más aquí en Estado Nacional y creo que también por el bien del país ese va a ser uno de los temas recurrentes este año y que va a ser prioritario para nosotros. Estamos terminando ya aquí el programa. Voy a pedirle ahora a nuestros invitados que en un minuto nos hagan las conclusiones de la conversación que hemos tenido el día de hoy. José, tal vez comenzamos con vos. Yo quiero terminar con una nota positiva y es un nombre y un apellido de un joven de la Carpio en unas condiciones de exclusión, de pobreza, con una serie de dificultades enormes. Se llama Rashid Vargas, salió graduado del Colegio Técnico de la Carpio. ¿A dónde quiero llegar con esto? Los jóvenes valen la pena. Él se esforzó, superó las trabas, sus maestros, sus profesores guías, sus directores lo apoyaron, tuvo el apoyo de una beca de un amigo empresario, Gastón Monge. Actualmente va, si no me equivoco, de mejor promedio en la carrera de Ingeniería de Datos de la Universidad LID. Ha sido consultor de Horizonte Positivo, está a punto de empezar conmigo un proyecto, ha trabajado en 2 empresas más. Si no le apostamos a la educación pública todos en las diferentes áreas, academia, gobierno, empresa, sociedad civil, historias maravillosas como Rashid, que a pesar de todas las dificultades puso y va para arriba y quién sabe cuántos resultados más le va a dar el país, dejan de ser posibles. Entonces, yo diría, con un abordaje constructivo, cada uno desde su trinchera, solidariamente aporte desde sus capacidades para que salgamos de esto a una nueva normalidad con calidad educativa. Gracias. Isabel. Estamos frente a una amenaza, ciertamente, de la cual tenemos que seguir protegiéndonos, pero también estamos frente a una gran oportunidad para cambiar el status quo, para dejar de seguir haciendo más de lo mismo, para hacer una corrida hacia adelante en materia de equidad y en materia de calidad. En materia de equidad, el derecho de los costarricenses a tener un acceso universal a una conexión de Internet de calidad es ineludible. Y en materia de calidad tenemos que realmente dar un salto cualitativo en la calidad de los docentes. Y hacia adelante, creo que esta oportunidad nos está demostrando que los docentes pueden ir más allá, ¿verdad? Y que con una buena conducción y con un buen acompañamiento podemos lograrlo. En relación con lo que señalaba José, priorizar, eso es un elemento fundamental, priorizar en los más vulnerables, ¿verdad? Esos niños más vulnerables no los podemos dejar atrás. Señora ministra.
Bueno, yo creo que hay lecciones aprendidas en el contexto de la pandemia. Tenemos que seguir fortaleciendo todas aquellas buenas acciones para que ningún niño, ninguna niña, ningún joven se nos quede atrás después de esto. Hay que redoblar esfuerzos en términos de la atención a toda la población vulnerable, y esto pasa también por tomar decisiones importantes en términos de la inversión de la educación. Hoy más que nunca tenemos que hacer mucho esfuerzo en el país, a pesar de la situación fiscal, de invertir en educación, invertir en la educación pública, porque es la educación pública la que nos va a sacar adelante de esta situación. Muy importante eso que usted menciona, no repetir el error de los años 80, donde por tratar de tener una ambulancia en lo fiscal se menospreció la parte de educación y lo pagamos por muchas décadas. Llegamos así al final de Estado Nacional. No quiero terminar sin antes agradecer y reconocer el trabajo que han hecho los docentes en todo el país. Ellos han hecho un trabajo maravilloso en una circunstancia extrema, y también reconocer a los padres de familia que, como decía mi sobrino, han sido parte de los educadores de este momento. Nos vemos la próxima semana, domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias.